Muy buenas, bienvenidos a Seguridad en Clave. Contamos con la compañera Ana Alarcón del Sindicato Unificado de Policía, SUB, de Policías Nacionales. Hola Ana, buenos días. ¿Qué tal, Alonso? Buenos días. Pues como decíamos fuera de cámara, hasta las troncas de este gobierno, de este gobierno que está lanzando múltiples bombas de humo para ocultar la corrupción del partido, de la familia del presidente del gobierno. Tremendo, tremendo. Y ahora viene con la regularización masiva y encima regularizar masivamente a inmigrantes que están aquí en situación irregular sin saber, uno, quién son, dos, si tienen o no antecedentes penales en su país o si tienen antecedentes policiales en el nuestro, no ya penales. Y la gente que entiende de esto son policías nacionales y guardias civiles que están en la calle y los ven día a día. Y esto, a ver, la gente puede preguntarse qué diferencia hay entre no tener antecedentes penales y sí tener antecedentes o reseñas policiales. Bueno, la diferencia clave, como bien hemos explicado, es que antecedentes penales es cuando hay una condena en firme y antecedentes policiales simplemente es un historial delictivo de esa persona que todavía no termina en condena porque no se ha celebrado todavía el juicio. Ya sabemos que en España la justicia va lenta, los procesos administrativos no van al mismo tiempo que los judiciales, por lo tanto, claro, personas que puedan acceder a la regularización pueden tener perfectamente antecedentes policiales que no se haya dictaminado una condena, aunque sea luego posteriormente, pero ya han accedido a esa regularización. Entonces, creemos que desde el punto de vista y del impacto a nivel policial, debería considerarse que determinados perfiles de riesgo, multireincidentes, como hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, deban ser valorados como perfiles peligrosos porque orden público, seguridad nacional son casos muy concretos de delitos muy graves, como puede ser terrorismo, etcétera. Pero estamos viendo en las calles, y nosotros lo estamos viendo también a nivel operativo, como muchísimos perfiles que tienen a lo mejor 20 o 30 reseñas, o incluso más, de hurtos, estafas, robos con violencia, esos juicios todavía no se han llevado a cabo y esas personas pueden acceder a la regularización. ¿Esos perfiles qué va a pasar? ¿Van a ser un peligro para el orden público o la Administración va a considerar que no supone un peligro para la seguridad nacional porque son delitos leves? Una persona con numerosos delitos leves puede ser un peligro para, por ejemplo, un barrio, para una ciudad. A veces son gente que muchas veces son itinerantes y se van moviendo de lugar y eso genera un impacto en la inseguridad ciudadana muy importante. Entonces consideramos que las regularizaciones que se están llevando a cabo con esta extraordinaria no son las mismas, lógicamente, que las anteriores, ni muchísimo menos una regularización ordinaria por la ley de extranjería. Se ha hecho de manera masiva, se ha hecho de manera improvisada, se ha hecho sin contar con la policía y se va a hacer, lo más importante, de lo que nos estamos quejando, con los mismos recursos y las mismas plantillas que una regularización ordinaria. O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza. Cuando vas a regularizar a tanta gente que va a entrar en el sistema a la vez de golpe, las plantillas tienen que estar dimensionadas para absorber ese volumen de trabajo, porque si no, lógicamente es un problema de control y aunque los policías sean profesionales y hagan su trabajo, eh, no podemos garantizar al 100% que se vaya a llevar igual de bien que con una regularización que en vez de 3.000 expedientes son 500. No es lo mismo, lógicamente. Una persona no puede abarcar con la misma eficacia, misma eficiencia un trabajo de 500 a 3.000. O sea, es inconcebible. Además, ahora un solicitante, como una persona realiza la solicitud, la, la cursa y no sé quién va a tener que leerse el expediente, enterarse de los antecedentes, leer los pros, los contras y decidir si pasa, si se le da la estancia. Mm. El gobierno dijo que habría unos 500.000. El gobierno, como de costumbre, calcula mal, llega tarde y de números, pues hombre, excepto para gastárselo en putas y en farlopa y andar por ahí y para llevárselo, el resto no se entera.
porque no son 500.000. ¿Cuántos estimáis que hay? Hay un informe de la policía que puede estimar que puedan llegar a ser 1.200.000. Repito, es una estimación que han hecho los compañeros que son profesionales, tienen idea de esto, todos son especulaciones por un lado y por otro, pero lo que está claro que el volumen va a ser inmenso, va a ser, vamos, nada que ver con las regularizaciones ordinarias. Y el plazo de tiempo es muy corto, se tienen que resolver en 3 meses, que eso también es otro problema. Entonces, sean 500.000, 750.000 o 1.000.000, el problema de base está ahí. Lógicamente, cuanto más volumen, muchísimo peor, pero es que el volumen masivo ya está de inicio con esos 500.000. Que se puedan regularizar, porque una cosa es que quién presenta solicitudes y otra cosa al final quién se regulariza, porque las solicitudes hay que tramitarlas, hay que verificarlas y hay que contrastarlas. Entonces, si sean 700.000 o 1.000.000, eso hay que verlo. Que luego se regularice o no a un porcentaje mayor o menor, bueno, eso ya, esa decisión la tomará la Administración. Pero esos informes hay que estudiarlos de cada persona, de cada solicitante. Sí, Y la Administración también se está quejando porque desde correos, desde funcionarios de extranjería, desde Ciudad Social, ya están viendo que no dan abasto. O sea, es que es normal, es que esto es una previsión que estábamos diciendo desde el inicio y se están dando lo que nosotros habíamos avisado. Está pasando igual que los movimientos migratorios a nivel europeo, está pasando. Entonces, es lo que pasa cuando no se escucha a los expertos en la materia, cuando no se nos hace caso, porque no sé si la gente en general, hablo en general, se cree que nosotros, la policía, tiene algo en contra de la inmigración. Cuando de hecho a nosotros, mira, nos viene bien incluso que estén regularizados en muchas ocasiones porque tienen su tarjeta, están identificados y es mucho más fácil luego los trámites con esas personas. Pero hombre, se tiene que hacer con control, no se puede facilitar de esa manera una regularización. apoyándome en eso que dices, este anuncio, este Real Decreto, ha supuesto que muchos de ellos recuperen la memoria. Muy bien, un aplauso. Recupere la memoria porque venía andando por la calle y escucho una emisora de radio que habla a un marroquí que lleva, según él, 5 años en España, 5 años, a duras penas habla español. Y dice él que lleva 5 años en España. Ha dicho tener 20 años, con lo cual llegó con 15. Y de pronto se da cuenta que es marroquí. Oye, pues ahora sabremos sus antecedentes penales, ¿o no? Claro, ahora interesa, a ellos les interesa, claro, que estén identificados y poder regularizarse, pero durante su estancia previa, en muchos casos estamos viendo personas que tienen en nuestra base de datos multitud de identidades, muchas no comprobadas, porque ellos manifiestan que se llaman de una manera, luego a otro policía le manifiesta que se llama de otra manera, dan fechas, por ejemplo, de nacimiento diferentes, países de origen distintos. La gente no entiende la complicación real que hay en que una persona que manifiesta 7 o 3 o 4 identidades diferentes, poder luego en el sistema encajarlo todo y saber que esa persona es realmente esa y que esa identidad se compruebe con muchas veces documentación que no traen, documentación que está caducada, documentación que no es válida. Es una tarea muy compleja. La inmigración es una tarea muy difícil. Y estamos hablando de personas que vienen de países que muchas veces no tienen registros como tenemos aquí en España. Es muy difícil contrastar esa información con determinados países de origen. Y eso hay que entenderlo también porque forma parte de la estructura del sistema. Ana, ¿qué consecuencias puede tener sobre la seguridad ciudadana una una regularización mal filtrada? Pues como estamos alertando por muchísimo, porque se pueden colar perfiles que pueden ser de riesgo y que la administración no lo perciba así, no se vea o incluso se puedan llegar a colar porque el filtro inicial no se ha hecho correctamente. Porque la documentación tiene que verificarse, tiene que contrastarse. Es mucha documentación y documentación muy flexible, en muchos casos muy fácilmente hacer un uso indebido de esa documentación, como puede ser los empadronamientos e incluso falsear directamente
solamente el documento entero o el contenido de ese documento. Ahora me han alertado también en alguna comisaría de Barcelona que está llegando la gente de manera masiva, o sea, una locura, para pedir una declaración de entrada. ¿Esto qué es? Una declaración de entrada es cuando una persona entra al país, por ejemplo, a nivel de espacio Schengen o de manera irregular y quiere certificar que ha llegado ese día. Esa declaración de entrada se supone que se tiene que hacer en las primeras 72 horas desde que esa persona entra a territorio nacional español. Y ahora resulta que está llegando gente para pedir esa declaración, que eso no tiene ningún tipo de validez, porque ya a lo mejor están declarando que han entrado hace 4 meses. Y están pidiendo esa documentación para que a ver si les sirve para Claro. acreditar la estancia en Pero, España. O sea, es una pero, locura. pero digo, Giovanna, a ver, tú estás en la oficina y llega un tipo de estos y te dice, oye, quiero una declaración de entrada de que yo llevo aquí desde el 1 de julio del 2025. ¿Y cómo un funcionario público puede hacer ese documento? Pues evidentemente en muchos casos no se va a hacer, pero a lo mejor en otros casos sí se hará porque la persona insiste, porque la persona lo necesita, porque por muchos motivos se hace, aunque ese documento realmente no debería tener validez, porque al final no es una declaración, es una manifestación de esa persona, no es fiable. Es como si yo a ti te digo ahora, pues que soy no sé, cualquier cosa. Es una manifestación mía que estoy haciendo. No hay manera de comprobar eso, no hay sello en el pasaporte. Entonces, está siendo todo muy complicado porque como la documentación cada vez salen con una cosa, puede valer cualquier papel, no sabemos si realmente se va a verificar correctamente en las fases iniciales, si esa documentación es real, es válida. Pues lógicamente nos entran muchas dudas porque la policía entra en un paso, en una fase más posterior y no sabemos si la administración va a ser capaz de absorber todo ese volumen, de hacerlo correctamente y que luego los informes policiales que hagamos nosotros, desfavorables o favorables de las personas solicitantes, sean acordes y sean con una documentación que ya sea válida desde el inicio, porque se pueden cometer errores, lógicamente, porque en procesos así, poco tiempo, poca gente, todo el mundo a la vez, el colapso está asegurado y los errores seguramente se sumen. El ciudadano tiene tanta confianza y quizá desconocimiento, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, porque piensa pues, que podemos con todo. Pues bueno, ¿disponéis vosotros de herramientas, bases de datos, cooperación a nivel internacional? Ojo, no hablo de espacio Schengen, hablo también de África, de Pakistán, de la India, de Sudamérica, de donde sea, de Filipinas. Y personal suficiente dentro de los funcionarios, sea personal laboral o funcionarios de policía, para verificar de verdad quién es quién. Pues en muchos casos, como bien hemos dicho, a ver, yo quiero dejar un poquito de tranquilidad, por decirlo así. Los controles policiales se van a hacer, ¿vale? Se han hecho siempre y se seguirán haciendo. Yo confío mucho realmente en los compañeros y sé que se van a dejar la piel, aunque no duerman, aunque estén doblando, lo van a intentar. Ahora, los medios son los que son y los recursos son los que son y nosotros, no depende ya ni siquiera de la policía de aquí, si un país colabora o no colabora, tiene cooperación o no tiene cooperación, es que muchas cosas salen de nuestro control. Entonces, claro, tampoco podemos hacer magia. Es decir, no podemos, la policía aquí no puede hacer magia. Las bases, pues muchas veces cuando a nivel europeo podemos indagar, comprobar bases policiales, pero en muchos casos, por ejemplo, incluso del espacio Schengen, tienen que ser alertas que están activas, tienen que ser alertas que están difundidas con el sistema Schengen, con la SIS. Tiene que ser una difusión SIS para que a nosotros nos salte. Pero, por ejemplo, antecedentes policiales, alertas a lo mejor que no están en vigor, historial delictivo de esa persona en países incluso europeos te estoy hablando, nosotros no tenemos acceso a esa documentación a no ser que explícitamente se lo pidamos a ese país y dependemos de que ese país nos responda y que también ellos puedan verificar las identidades, nosotros contrastarlo, comprobar que es la misma persona. Es muy complicado.
Ya de por sí es muy complejo y más, es que la facilidad de movimientos también a nivel europeo se ha sumado en los últimos años. Entonces es todo una complejidad absoluta que merece pues, de unos recursos y unos medios dimensionados para ese trabajo. Y en muchos casos, aunque estén dimensionados, nos vemos muchas veces con las manos atadas porque ya no depende de nosotros. Y ya hablando de países, como dices tú, africanos, Filipinas o países, terceros países que no son del espacio Schengen, pues lógicamente la complejidad es mayor, en muchos casos no hay cooperación internacional directamente, la comunicación no es fluida, lógicamente con países iberoamericanos, Colombia, Ecuador, esos casos sí que son más fáciles en determinada medida la comunicación porque es más fluida la cooperación con ellos, pero en determinados países no, es prácticamente inexistente. No te digo los amiguetes, Dependemos, es que el problema de esto es que dependemos de documentación de terceros países con los que a veces no tenemos comunicación directa, ni ágil, ni rápida, ni fluida, ni sencilla. con los amiguetes estos de Pakistán, por ejemplo, ¿sabes? Por ejemplo, ¿qué refuerzos concretos necesita la Policía Nacional? Mejor dicho, los policías nacionales, que son los que están a pie de obra, para evitar que este proceso se convierta en un coladero. Pues como decía, plantillas dimensionadas sobre todo en unidades de extranjería, UCRIF, que UCRIF además se encarga de investigar delitos muy graves, de trata de seres Espera, ¿qué es la humanos. UCRIF? Te ¿Qué voy es la a UCRIF? preguntar, Alonso. La No, no, UCRIF. hombre, yo qué sé, a lo mejor hay alguien aquí que no sabe qué es la UCRIF. Eh, la OCRIF es una unidad que se encarga de delitos, por ejemplo, que están involucrados extranjeros, por ejemplo, la trata de blancas, falsedad documental a ese nivel. Eso es la OCRIF, es una unidad policial que se dedica a determinadas investigaciones, determinados delitos. ¿Vale? La OCRIF y muchas veces hace el papel también del filtrado automático, que estamos hablando del filtrado de informes policiales. Uh-huh. Está dentro de la Comisaría General de Extranjería y Documentación. Sí, eso es. Bien. Entonces, esa unidad también necesita un refuerzo y por no hablar ya de fronteras, de control de fronteras, donde están los compañeros completamente desbordados por lo que hablábamos, ¿no? La gente tiene un acceso a España muy fácil y realmente yo creo que lo que habría que controlar es esas fronteras, ese paso. El paso inicial es ese, que personas que vengan de manera irregular y que entren a España de manera irregular, tiene que haber más facilidades para devoluciones directamente de esas personas, porque una vez ya entren en territorio nacional, es muy complicado luego devolverles y expulsarles a sus países. Uh-huh. Sí, porque Entonces, claro, la gente que habla de fronteras, hombre, nosotros a nivel nacional le decimos, joder, el aeropuerto de Barajas y tal. Pero es que, sí, por ejemplo, yo recuerdo el aeropuerto de Gerona. El sí, aeropuerto de Gerona que tiene un volumen de entrada tela de gente. sí. El aeropuerto de Málaga, el aeropuerto de Mallorca. Sí, Baleares y sobre todo también Canarias. Y luego Mm, hablamos de los barcos en Canarias, de las barcas, de las barcas que llegan desde Argelia a Mallorca, desde Argelia a Alicante. ¿Vale? Oye, ¿qué cara tenía el ministro este Marlaska cuando os contó a vosotros, mira, pues vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Eh, ¿Cómo diseñamos y ejecutamos este proceso? ¿Qué os dijo la criatura? sí, que el problema es que a nosotros nadie nos ha comunicado nada. Ah, no, Si el problema es que a nosotros nadie nos ha comunicado nada, nos hemos enterado por medios, nos hemos enterado por este borrador del Real Decreto, nos enteramos cuando salió en medios y cuando se enteró prácticamente todo el mundo nos enteramos nosotros. A nosotros nadie nos ha comunicado previamente, ni nos ha planificado, ni nos ha organizado para realizar esto, ni nos han previsto de medio, ni nos han dicho que en fases posteriores se va a reforzar. De hecho, ya salieron y dijeron desde el gobierno que no se iba a reforzar esas plantillas porque suponía un coste millonario que no podían, lógicamente sin presupuestos, que no podían reforzar, que no podían asumir. Entonces, pues damos por hecho de que no se van a reforzar las plantillas y no ha habido, pues, lógicamente, ninguna planificación. pues la pregunta era con toda la ironía posible, porque, hombre, Claro. si vas a planificar algo que va a ser la releche en cuanto a trabajo, medios, horas y personal, Mm. pregunta a los que están a pie de obra, criatura, Fernando, hijo, espabila, que ya vas a tener una edad.
Claro, el tema es eso que Me nos han acuerdo, dejado como recuerdo, en no un sé, segundo plano. recuerdo a los En un segundo plano compañeros, total. recuerdo a los compañeros que están en Canarias, que van a reseñar a los que vienen, que tienen a lo mejor una cámara de fotos. Que no, es que son 200, claro. 200 multiplicado a lo mejor por 3 son 600 fotos. El tiempo que echa ahí el compañero. Esas fotos, meterlas en el ordenador, que tampoco tienen 200 ordenadores. O sea, vamos a ver, que primero hay que pensar. Claro, habrá que reforzar, hay que decir un plan. ¿Cuántos están previstos que soliciten esta regularización? Vale, estas unidades, ¿a qué están acostumbrados con estas plantillas? Vale, pues igual hay que reforzar Barcelona, Madrid, Valencia, no sé, igual comisarías clave donde hay más volumen de solicitudes, lógicamente por la inmigración que hay y por los migrantes que hay conviviendo con nosotros, pues va a ser mucho más mayor en Madrid y Barcelona que en cualquier otra provincia. Tiene que haber un plan, tiene que haber un plan. Y de ahí ya, pues decidimos cómo lo hacemos, pero no, vamos a lanzar esto y veremos a ver por dónde sale. ¿Que le piden reforzar? Bueno, pues con las mismas plantillas lo hacemos, que seguro que los compañeros lo sacan. Sí, ¿a costa de qué? Y De su además, salud, de su salud mental y física, de que le paguen un servicio extraordinario a 60 euros, ¿de qué? no, pero sí. Además, vosotros en la Policía Nacional imagino que tendréis déficit de personal también, ¿no? Como en la Guardia Civil. Siempre, siempre hay déficit de personas, siempre hay déficit de todo. Si es que incluso los compañeros ahora, con lo que te estaba diciendo de las declaraciones, decía, es que normalmente estos compañeros que están en esa unidad tramitando esta documentación de las declaraciones de entrada, por ejemplo, son dos compañeros que de normal hacen a lo mejor al día 4 o 3 declaraciones de estas y es que en estos últimos días han hecho 30 o 40 al día. Esas dos personas, más todo el volumen, más otras tareas que tienen que hacer, porque la gente no puede paralizar sus funciones y su trabajo por la regularización. Es lo que está hablando de UCRIF. La UCRIF se encarga de investigar lo que te está diciendo, cosas muy serias, falsedad documental, inmigración irregular, trata de blancas. Eso. Al final es una unidad que tiene que prevalecer su función. No puedes estar trayendo efectivos y meterlos todos para hacer la regularización, porque entonces hay cosas que se dejan de hacer, que también son muy importantes. Vamos, considero que son muy Sí. importantes. La gente no puede dejar de hacer sus funciones, igual que seguridad ciudadana, para todo el mundo dedicarse a tramitar, tramitar y tramitar rápido y ya. Porque no se trata de eso. Cuando hablamos del déficit, hay que recordar que ahora ya se están jubilando los compañeros de las promociones olímpicas, que tienen derecho a la jubilación, aunque parezca mentira. Y entonces, esa tasa de reposición no se está haciendo. Pues O sea, si en aquellas entramos 4.000 por promoción, ¿ahora qué hay? 2.000. claro, se está haciendo, pero no como pide el sistema, ni no. Lógicamente se van a reforzar y a meter a gente en puestos donde haya un jubilado o se vaya a una actividad o lo que sea, pero no de la manera que merece. O sea, no se están Claro. efectuando de una manera correcta. Y más cuando cada vez tenemos más volumen de trabajo en muchísimas unidades. A nivel de extranjería es lo que yo ya te quería contar porque ya lo llevamos diciendo, los compañeros ya estaban sobrepasados, saturados, con lo que ya comentamos creo en su día en otra entrevista del fallo de informático, los compañeros no daban abasto porque tenían que filtrar muchos más Claro. ellos manualmente porque la administración no podía hacerlo de manera automática porque se les cayó el sistema durante 2 meses. Esas solicitudes tienen que salir, no se pueden paralizar porque son personas que encima han entrado aquí hace 5 años, que han cumplido todos los requisitos con la ley de extranjería, con la ordinaria, y no pueden verse agraviados por esta regularización. Es que tampoco es justo para ellos. Esto es un lío muy gordo y todo, insisto, creo que es para tapar la corrupción del Partido Socialista Obrero y al parecer español. Todo, todo. No, yo no me bajo de ese burro, no me bajo de ahí. Pues ¿Eh? desde luego que si ese es el fin, es muy triste. Yo ya es que yo, evidentemente, voy a hablar cómo nos afecta a nivel policial. No, no, Lógicamente, todo lo tendré mi demás. opinión personal como todo el mundo, pero sería, desde luego, bastante triste que eso se hiciera con ese fin, porque es que Ahora, ahora solo hablamos de esto, solo nos interesa esto, ¿sabes? Toda la gente está en la regulación más. Había una oficina, salió ayer en las noticias,
donde cada funcionario puede hacer 70, puede atender a 70 personas al día. En la puerta tenían a 570 personas. Las otras 500 se quedaron allí por la noche. Y al día siguiente llegarían más. Exactamente. Fíjate, están vendiendo el turno ya también. Claro, y se va acumulando faena y luego lo que estamos diciendo de las citas previas es otro problema porque no hay citas para todo el mundo. Ahí luego ya entra en juego las mafias, las estafas, que ya ha habido personas que han denunciado, gente que está estafando y está pidiendo dinero. Todo es un sinfín de flecos por un ángulo, por otro, por donde lo mires. Si nos ponemos a analizarlo todo, el tema de las devoluciones, de las expulsiones, ya el asilo, el tener dos vías paralelas, la administrativa y la de protección internacional a la vez, cuando eso no se puede hacer, un sinfín de cosas que no se han mirado con detenimiento. Ha generado un caos y no es alarmismo. Señores, señoras, pueden ver las oficinas llenas de gente haciendo cola, llenas. Eso es generar el caos. Y es una pena, Alonso, porque realmente muchísimas de esas personas estarían trabajando, podrían regularizarse incluso con una regularización extraordinaria, podrían hacerlo, con a lo mejor con unos requisitos o a nivel temporal que se haga en un tiempo de espacio más corto, pero no esa avalancha, no esos requisitos tan laxos. O sea, qué mínimo que si lo quieres hacer para personas que quieran trabajar, pues hacerlo como las regularizaciones de 2005, que esas personas puedan tener un precontrato laboral, que los empresarios puedan dar de alta a esas personas, porque es verdad que es un vacío, es un problema para la pobre gente que viene aquí. Y luego mucha gente, como te digo, se ve perjudicada porque esa avalancha, cuando mucho, ni siquiera se merecen esa regularización porque han estado aquí de manera irregular, otros han cometido delitos. Esa gente, aunque luego se le regularice o no, van a intentarlo. Y eso es un agravio para la gente realmente que sí que quiere tener los papeles, lo está haciendo correctamente, porque no accede a las citas, porque se traga colas de horas, porque al final le falta un papel. Todo problemas por querer abarcar demasiado. O sea, quiero decir, muchos derechos, sí, se nos llena la boca con los derechos, pero es que los derechos no solo para una parte de la población, es para todos. Y las obligaciones también están ahí. Yo creo que, fíjate, la única modificación que le haría a la Constitución española es variar la palabra, variar dos palabras. En vez de derechos y obligaciones, pondría obligaciones y derechos, porque se nos olvida siempre las obligaciones. Y son exactamente igual o más importantes que los derechos, fíjate. Ana, muchísimas gracias. Un abrazo a todos los compañeros. Que oye, pues como de costumbre, capeando el temporal, que andamos. ¿Sabes? Pero vamos. No. Muchas gracias a ti siempre por darnos un poquito de voz, entablar esta conversación tan interesante. Y lo dicho, aquí estamos para cualquier cosa que necesites y encantada de volver a charlar contigo un ratito. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.